Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a El Profe Mario, el canal donde la historia no se lee, se vive. Soy Mario Alberto López, profesor de la secundaria Juventino Muñoz en Lerdo de Tejada, Veracruz. Y esto es El Profe Mario. Y si estás aquí por primera vez, qué buena decisión tomaste hoy. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por volver. Cada vez que regresas, me dices que esto vale la pena. Antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero pedirte algo muy sencillo que hace una diferencia enorme para este canal. Si este contenido te aporta algo, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio, déjame un comentario con tu experiencia y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ese gesto tan simple es el combustible que mantiene vivo este proyecto. Gracias de verdad. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacerte una pregunta, una sola. Y quiero que la pienses de verdad. ¿Cuántas veces has escuchado frases como los millennials son flojos, no aguantan nada, matan industrias enteras? Y nunca nadie te explicó por qué son así. Porque si algo me ha enseñado el estudiar las generaciones, es que ninguna generación es como es por capricho. Cada generación es el resultado de lo que le tocó vivir. Y los millennials tienen una historia que merece ser contada con respeto, con honestidad y sin clichés baratos. Así que hoy, en este episodio, vamos a responder 3 grandes preguntas. ¿Quién es el millennial de verdad? ¿Qué lo formó? ¿Y qué legado deja al mundo? Si naciste entre 1981 y 1996, esto es tu episodio. Y si no naciste en esos años, quédate, porque esta historia también te explica el mundo en que vivimos hoy. Los millennials, también conocidos como Generación Y, nacieron aproximadamente entre 1981 y 1996. Pero esa fecha no es lo más importante. Lo más importante es entender en qué mundo llegaron, porque esta es una generación que nació entre 2 mundos. Un pie en la infancia analógica, con cassettes, cartas escritas a mano, juegos en la calle con los vecinos, y el otro pie en la revolución digital. No nacieron con internet, pero lo adoptaron. No nacieron con celular, pero lo integraron a su vida como si siempre hubiera estado ahí. Eso los convirtió en algo muy particular, en puentes. Puentes entre el pasado y el futuro, entre lo tradicional y lo digital, entre el mundo de sus padres y el mundo de sus hijos. Y ser puente, aunque nadie te lo agradezca, es un trabajo titánico. En pocas palabras, los millennials son personas que aprendieron a vivir en transición. Y esa capacidad de adaptación, como vamos a ver, es al mismo tiempo su mayor fortaleza y una de sus fuentes de mayor agotamiento. Antes de hablar de quién es el millennial, necesitamos entender en qué tierra creció, porque ninguna generación se puede entender sin su contexto. Los primeros millennials nacieron en los años 80, en plena crisis económica. Sus padres navegaban tormentas de devaluaciones, inflación desbordada y la promesa rota del llamado milagro mexicano. Los millennials no recuerdan eso directamente. Lo que recuerdan es la televisión de los 90, los dulces de 10 pesos, las caricaturas del sábado por la mañana. Y luego llegó 1994. Ese año fue un triple golpe para México. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor con toda su promesa de modernización. El levantamiento zapatista en Chiapas sacudió la conciencia nacional. Y en diciembre vino el tristemente célebre error de diciembre, la brutal devaluación del peso que hundió los ahorros de millones de familias mexicanas de un día para otro. Los millennials más jóvenes tenían entre 5 y 10 años. No entendían los números, pero sí entendían la angustia en la cara de sus padres. Eso se queda grabado en el alma de un niño. Y sin embargo, esa misma generación creció con algo que sus padres nunca tuvieron: la esperanza real de que el sistema podía cambiar. En el año 2000, por primera vez en 71 años de hegemonía priista, el PRI perdió la presidencia. Vicente Fox ganó, y México amaneció diferente. Eso formó profundamente la psicología millennial. Crecieron sabiendo que lo que parece eterno puede caer, que el cambio es posible. Eso los hizo idealistas, y eso también, a veces, los hizo impacientes cuando el cambio llegaba más lento de lo esperado. Años después, desde 2006, comenzó la etapa más oscura que les tocó vivir como jóvenes adultos: la guerra contra el narco. Muchos perdieron amigos, conocidos o familiares. Ciudades que eran pujantes en su niñez se convirtieron en zonas de conflicto. Eso generó un cinismo muy particular, no como falta de valores, sino como escudo psicológico ante un mundo que a veces parece no tener solución fácil.
Crecieron con una mezcla permanente de esperanza y desconfianza, y eso, amigos, es clave para entender todo lo demás. Ahora viene la parte que más me apasiona de este episodio. Quiero hablar del alma millennial, de cómo piensan, cómo sienten, cómo ven el mundo. Hay muchos clichés por ahí, que son flojos, que son narcisistas, que matan industrias enteras, el mercado de los diamantes, las cadenas de restaurantes familiares, hasta el queso americano procesado. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante. Los millennials son, ante todo, idealistas, pero no ingenuos. Son personas que quieren cambiar el mundo, pero que han aprendido a golpes que ese cambio no es sencillo ni rápido. Valoran profundamente la inclusión, la diversidad, la justicia social y la equidad. Para ellos, estos no son temas opcionales, ni de moda. Son principios básicos de cómo debe funcionar el mundo. Son colaborativos. A diferencia de las generaciones anteriores más jerárquicas, prefieren el trabajo en equipo, el diálogo horizontal y la construcción colectiva de soluciones. Pero son también una generación que posterga decisiones tradicionales. Se casan más tarde, tienen hijos más tarde, compran casa más tarde o simplemente no lo hacen. Y la razón no es falta de interés ni de madurez. Es una combinación muy concreta de factores económicos, sociales y culturales que vamos a explorar ahora. Para entender su psicología de fondo, necesito hablarte de las 3 grandes tensiones que viven los millennials. Primera, la brecha entre la promesa y la realidad. Les dijeron, estudia, prepárate y tendrás un buen futuro. Y estudiaron. Muchos fueron la primera generación de sus familias en pisar una universidad. Pero cuando salieron al mundo laboral, encontraron contratos por honorarios sin prestaciones, salarios insuficientes y empleos que pedían 5 años de experiencia para puestos de nivel inicial. Eso generó una herida profunda entre lo que se les prometió y lo que encontraron. Esa herida tiene un nombre, desencanto. Y no es flojera ni ingratitud, es una respuesta emocional completamente racional ante una promesa rota. Segunda, la hiperconectividad y la soledad. Son la primera generación que construyó su identidad también en pantallas. Sus amistades, sus romances, sus logros, todo tuvo un componente digital desde temprano. Y sin embargo, son la generación con altos índices de soledad, ansiedad y depresión reportada. La paradoja más dolorosa de los millennials es esta: más conectados que ninguna generación anterior, y muchas veces más solos que ninguna. Eso no es coincidencia, es la lógica cruel de las redes sociales. Conexiones amplias, pero a veces poco profundas. Tercera, el idealismo frente a la precariedad. Los millennials tienen valores muy claros, quieren cambiar el mundo, pero muchos viven en una contradicción permanente. Quieren transformar el mundo, pero no pueden pagar la renta del mes. Quieren tener hijos, pero no pueden comprar casa. Quieren casarse, pero lo van postergando porque primero hay que estabilizarse. Y la estabilidad económica, para muchos de ellos, nunca termina de llegar del todo. Y aún así, con todo eso encima, no se rindieron. Se adaptaron con una creatividad notable. Inventaron nuevas formas de trabajar, de relacionarse, de construir familia. Son la generación que normalizó el trabajo remoto, mucho antes de que una pandemia lo hiciera obligatorio para todos. No se puede hablar de los millennials sin hablar de tecnología, porque su relación con ella es absolutamente única en la historia humana. Fueron los últimos en tener una infancia completamente analógica. Jugaron en la calle con los vecinos, intercambiaron estampas de álbumes coleccionables, escucharon música en cassette, guardaron sus recuerdos en álbumes de fotos físicas que mamá guardaba en el closet. Pero luego, en su adolescencia y juventud temprana, llegó la revolución digital, el internet de banda ancha, el MSN Messenger con sus emoticonos, los Nokia con el adictivo juego de Snake, que se robaba horas de vida sin que nadie se quejara. ¿Se acuerdan del Hi-Fi y del MySpace? En México y en toda Latinoamérica, el Hi-Fi fue enorme. Era la primera vez que uno podía tener una página personal. Era la primera vez que la vida social tenía una dimensión pública y persistente. Y después llegó Facebook, y el mundo social de los millennials y del planeta entero nunca volvió a ser el mismo. La PlayStation 2 fue el juguete de su adolescencia. YouTube llegó en 2005 y cambió para siempre cómo consumían contenido. Eran los primeros en buscar un tutorial en video antes de leer un manual de instrucciones. Y en 2007 llegó el iPhone y lo cambió todo, de nuevo, por completo. Esa relación con la tecnología les dio ventajas enormes: capacidad de aprendizaje autónomo, habilidades digitales que sus empleadores tardaron años en entender y valorar, y una adaptabilidad extraordinaria. Pero también les dejó una carga: la comparación constante.
Ver la vida de otros en redes sociales, más precisamente la versión curada y filtrada de la vida de otros, generó una epidemia silenciosa de insatisfacción. Nunca antes una generación había tenido acceso a tantas vidas ajenas al mismo tiempo. Y eso tiene un costo psicológico que apenas estamos comenzando a medir bien. Seamos justos, porque a veces parece que toda la conversación sobre los millennials es queja y crítica. Y hay mucho, muchísimo, que merece ser celebrado con genuino entusiasmo. Lo primero, su capacidad de cuestionar sin destruir. Fueron los que dijeron, el sistema no está funcionando bien, hay que transformarlo, pero lo dijeron con propuestas, con creatividad, con emprendimiento real. El movimiento Yo Soy 132, en 2012, fue un ejemplo brillante. Jóvenes universitarios que salieron a las calles no con violencia, sino con carteles, con consignas claras, con exigencia de democracia y libertad de expresión. Ese es el millennial en su mejor versión, actor de cambio consciente. Lo segundo, normalizaron la conversación sobre salud mental. Gracias a los millennials, hoy hablar de ir al psicólogo ya no es un tabú social. Hoy decir, estoy en terapia, no es señal de debilidad, sino de valentía e inteligencia emocional. Eso cambia generaciones, eso cambia familias enteras, eso eventualmente cambia países. Es un legado silencioso, pero profundamente transformador. Lo tercero, su conciencia social y ambiental adelantada a su tiempo. Fueron los primeros en poner el cambio climático en la agenda cotidiana, no solo en los foros académicos. Fueron los primeros en cuestionar el consumismo desmedido, en optar conscientemente por experiencias sobre posesiones materiales. Hay algo profundamente sabio en eso. Entendieron que una vida bien vivida no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto vives y con quién lo vives. Lo cuarto, su impulso genuino por la diversidad y la inclusión. Los millennials mexicanos fueron la generación que impulsó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México en 2009. Fueron los que empezaron a nombrar y cuestionar la discriminación social sistemática que siempre había existido, pero que nadie quería ver de frente. Imperfectos, como todos, pero más incluyentes que cualquier otra generación anterior en la historia de este país y el mundo. Eso hay que reconocerlo. Y lo quinto, son la generación más educada de la historia de México, con mayor acceso a universidades, con habilidades en idiomas, con una visión global que ninguna generación anterior había tenido de manera tan natural. Su capital humano es extraordinario. Ahora la otra cara, porque ninguna generación es perfecta, y la honestidad genuina es parte del respeto profundo. La primera sombra, la parálisis por análisis. Tienen los valores, tienen la información, tienen la conciencia del problema, pero a veces les cuesta enorme trabajo pasar del diagnóstico a la acción concreta. El activismo de redes sociales fue en parte una creación millennial. Cambiar la foto de perfil para apoyar una causa es más fácil y menos costoso que salir a la calle. No todos, claro, pero es una tendencia real que vale la pena nombrar. La segunda sombra, la necesidad de validación externa permanente. Las redes sociales crearon en esta generación un ciclo peligroso: publicar, esperar likes, sentirse bien o mal según el contador de la red social. Ese mecanismo alimenta un tipo de dependencia emocional a la aprobación ajena que, psicológicamente hablando, construye una autoestima frágil. La autoestima que se sostiene sobre el aplauso ajeno se puede derrumbar con una mala semana en las redes sociales. La tercera sombra, la dificultad para el compromiso a largo plazo, en el amor, en el trabajo, en los proyectos comunitarios. La cultura del "si no me gusta, cambio" funciona perfectamente para una suscripción de streaming, pero no siempre da los mismos resultados en una relación de pareja o en un proyecto que necesita años de construcción paciente. No es un juicio moral, es un dato que invita a una reflexión profunda sobre el compromiso como valor en sí mismo. Ahora abramos la perspectiva, porque los millennials no son un fenómeno exclusivamente mexicano, aunque en México tengan sus propias texturas muy particulares. En toda Latinoamérica, esta generación compartió patrones notablemente similares: alta escolarización combinada con baja inserción laboral de calidad, uso intensivo de redes sociales y un activismo que transformó el mapa político de la región. Los movimientos estudiantiles en Chile, exigiendo educación gratuita, las marchas masivas en Argentina, las protestas en Colombia y Brasil, todo eso tiene rostro millennial. En el mundo, los millennials norteamericanos y europeos vivieron su propio shock, llegaron a la vida adulta con optimismo, y entonces la crisis financiera global de 2008 derrumbó sus planes justo cuando comenzaban su etapa adulta. En Estados Unidos,
la deuda estudiantil se convirtió en una crisis generacional de proporciones históricas. Los millennials son la primera generación en ese país que proyecta terminar su vida con menos riqueza acumulada que la de sus padres. En el plano político global, esta generación fue testigo del 11 de septiembre de 2001 en sus años formativos, un evento que marcó profundamente su visión de la seguridad internacional. Luego vino la primavera árabe, el movimiento Occupy Wall Street, la legalización del matrimonio igualitario en múltiples países, y el surgimiento del cambio climático como la urgencia política más grande del siglo XXI. Y en ciencia y tecnología, la secuenciación completa del genoma humano en 2003, los avances del telescopio Hubble, los primeros pasos serios de la inteligencia artificial, el empuje de las energías renovables. Son, en ese sentido, la generación puente entre el mundo analógico que conocieron de niños y el mundo digital inteligente que están construyendo para sus hijos. Mientras en lo social había crisis y tensión, en lo tecnológico había una carrera enorme de innovación. Y los millennials vivieron esa contradicción en tiempo real, todos los días. Quiero cerrar con algo que va más allá del análisis. Quiero hablar directo al corazón. Si somos honestos, los millennials no son una generación perdida. Son una generación que llegó al mundo esperando que fuera diferente, y cuando no lo era del todo, salieron a transformarlo, con todos sus miedos encima, con la ansiedad en el pecho y el celular en la mano. Eso no es falla, eso es valentía real. Cargaron con el peso de ser la generación del cambio, sin que nadie les preguntara si querían ese título tan pesado, y sin embargo, avanzaron. Imperfectos, contradictorios, cansados a veces, pero avanzaron. Si eres millennial y estás viendo esto, quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Tu generación no falló. Las condiciones que te tocaron fallaron en algunas ocasiones. El sistema que te prometió cosas que no podía cumplir del todo falló también. Pero tú, la persona que decidió seguir adelante y adaptarse, construir con lo que había, no fallaste. Y si eres padre, madre, maestro, abuelo o amigo de un millennial, te pido algo muy concreto: escúchalos. No con el prejuicio de estos jóvenes de hoy, sino con la curiosidad genuina de quien sabe que cada generación tiene algo que enseñar, incluyendo todo esto. Con el respeto de toda la audiencia, les comparto un versículo de la Biblia que está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice así: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven, antes bien, sé ejemplo para los creyentes en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Cada generación es hija de su tiempo, de su economía, de su política, de su tecnología y de sus traumas colectivos. La generación no es un algoritmo, no es una crisis y no es la fecha de nacimiento. La generación es lo que hacemos con nuestras heridas y con nuestras esperanzas. Mi llamado a la acción de hoy es doble y quiero que lo tomes en serio. Si eres millennial, haz una cosa concreta esta semana, una sola. Pasa del diagnóstico a la acción, del like al compromiso real, del sueño al primer paso concreto. No tienes que cambiar el mundo por completo hoy, solo da el siguiente paso, y así el que está frente a ti ahora mismo. Si no eres millennial, haz también una sola cosa esta semana, acércate a uno, pregúntale cómo está, no cómo le va en el trabajo, ni si ya tiene casa, ni cuándo se va a casar, pregúntale cómo está emocionalmente, porque esta generación aprendió a mostrar fortaleza con maestría, pero también aprendió, y a veces dolorosamente, que la fortaleza genuina incluye saber pedir ayuda. Antes de irte, si este episodio te movió algo por dentro, dale like para que más personas puedan encontrarlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de la serie. Déjame un comentario. ¿Eres millennial? ¿Cuál parte del episodio te interesó más? Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Ese gesto es el mayor apoyo que podrás darme. Y recuerda, la historia no es el pasado, la historia eres tú. Soy Mario Alberto López y nos vemos hasta la próxima aquí en El Profe Mario. Nos vemos pronto.